con el Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que crecer. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que crecer. Sí, y es un trabajo. Trabajar y orar. Trabajar y orar. Hay otro canto que me encanta también de la palabra de la iglesia. Y es: aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está llenando. Un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está llenando. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Si usted queda en los cantos, ¿qué quiere decir? Que estamos en la senda antigua. Trabajar y orar es parte del crecimiento del cristiano. Ayunar y orar es parte del crecimiento cristiano. Si usted me queda el canto de: lee la Biblia y ora cada día y tú crecerás. Y tú crecerás. Y tú crecerás. Lee la Biblia y ora cada día y tú crecerás. Esos cantos tienen más de 45 años de existencia, porque a mí me los cantaban desde que yo era un bebé. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya se nos había enseñado. ¿Cuál es el camino? Leer la Biblia, orar. ¿Cuál es el camino del trabajo de la iglesia? Trabajar, pero para nuestro orgullo. Para la viña del Señor, ¿no? Amén. En la viña de su amor. Lo que quiero es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. También hay otro canto hermoso que dice que ese fue el que a mí me hizo prepararme para el Señor. Somos los estudiantes fieles del Evangelio del Señor. A formar parte de la esposa es nuestro anhelo y amor. Tenemos sangre, fuego y agua, el fundamento del Señor. Con nuestras mugres formamos perlas para la nueva Jerusalén. Ese fue el canto con el que a nosotros nos educaron en la escuela bíblica. Entonces, todo eso que hemos aprendido, nosotros se los enseñamos. Intentamos enseñárselos como nos los enseñaron. Hermanos, el crecimiento tiene este proceso. Este es el proceso del crecimiento. Que usted se sienta vivo, se sienta con fuerza. Y al final de todo, ofrecerlo al Señor. Ofrecerlo al Señor. Todo esto nos lleva a Dios. Te lo ofrezco, Señor. Te lo ofrezco. ¿Amén? Muy bien. Nosotros ayer nos quedamos en una parte de la lección que les voy a compartir que tiene que ver con este crecimiento. Nosotros ayer tuvimos un tema muy especial para las mujeres que se llama una boca alumbrada. Pero el tema general se llama guerreras cantantes. Pero este tema que fue para las mujeres se llamaba una boca alumbrada. Y yo quiero tomar algo de este secreto del alumbramiento de la boca. ¿Qué es lo que pasa? La hermana Hicks en este nivel a la iglesia cristiana les estaba enseñando a formar parte de la esposa. Los secretos principales para formar parte de la esposa, y ella trataba de resumirlos en lecciones pequeñas para que la gente entendiera, como diciendo, ¿cómo puedo orar? Primer punto, cierra tus ojos. Segundo punto, concéntrate. Tercer punto, ora, platica con Dios sin pensar en nada hasta que te encuentres con Él. Cuarto punto, si sientes su presencia, quédate tranquilito y deja que su presencia te ministre. Quinto punto, haz caso a todo lo que te pida. Una forma rápida y secreta de lo que es la oración. Así, ella nos dejó muchos tips en sus sermones para que nosotros pudiéramos aprender cómo ella llegó
al camino de Dios con la profundidad que ella había logrado. Y que nosotros sabemos y somos conscientes de que lo hizo. Y nos da estos tips para que nosotros siguiéramos. Y uno de los tips que les dejó a las mujeres o a los hermanos está en 2 estudios bíblicos que ella dejó. Pero uno de ellos habla acerca del poderío de la boca, del poder de nuestra boca espiritual. Pero principalmente nos habla de la fuerza que nosotros tenemos para poder profetizar. Ya es un nivel sumamente alto, porque dice que nosotros estamos llamados a 3 cosas, que eran las que tuvo Abraham: ser rey, ser sacerdote y ser profeta. Quiere decir que nosotros tenemos el mismo llamamiento que Abraham. Amén. ¿Cuántos conocen a Abraham? Ajá. ¿O han oído acerca de él? Abraham, el de la Biblia. A él se le llamó salir de la tierra de Ur, de los caldeos, de su tierra. Y a él se le llamó sin nada. Él era un hombre pobre, pero llegó un momento en que llegó a ser un hombre rico, un hacendado muy fuerte. Él se volvió un rey. Pero dentro de su hacienda, Dios lo llevó por el transcurso de que él se volviera un profeta de Dios, porque él hablaba con Dios. Entonces él era un sacerdote. ¿Y qué creen? Dios, antes de tener su descendencia, le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y le dijo todo lo que iba a pasar. Es más, su hijo era pequeño y le dijo lo que le iba a pasar en Egipto a toda su descendencia. Entonces él era un profeta. Y Abraham tenía la capacidad de ser rey, sacerdote y profeta. Pero no fue fácil. No fue solamente de la noche a la mañana que él era alguien especial o que él era alguien escogido. Él tuvo que decidir en su corazón hacer el mandato de Dios. Él tuvo que decidir en su corazón: yo quiero ser formado por Dios. Y cuando él decidió, entonces el poder de Dios llegó sobre de Abraham, y Abraham pudo convertirse en un rey, en un sacerdote y en un profeta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al venir aquí a la casa de Dios, nosotros todavía no lo tenemos ganado todo. El que usted sea salvo solamente es parte del proceso. Cuando usted se enseñorea en las cosas de Dios, usted se vuelve rey, sacerdote y profeta. ¿Qué? Esa es la meta. ¿Pero qué creen? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿A usted le gustaría tener el poder de Dios? Amén. A todos. Para eso sí. Para eso. Para que nosotros seamos llamados el pueblo escogido de Dios. Para eso sirve. Para que cuando usted ore, usted tenga la seguridad de que su oración va a ser escuchada. Para que cuando usted se convierta, usted deje de tener ese plano del cristiano y se vuelva alguien verdadero, se vuelva el cuerpo de Cristo, se vuelva Cristo, que Cristo se vuelve en usted y usted se vuelve en Cristo. Que lo dice la palabra de Dios en Corintios y en Gálatas. Usted lea el libro de Corintios y el libro de Gálatas y usted va a saber a qué se refiere con la mente de Cristo y a qué se refiere con nosotros estar en Cristo como Él está en nosotros. Eso es lo que nos hace ser un rey, un sacerdote y un profeta. Conocer de una manera más profunda a Dios. Tener una experiencia con Dios de una manera profunda, en donde nosotros no podemos ser engañados. Y en donde nosotros podemos conocer la luz del camino. Y podemos saber: es por aquí. Este es el camino por el que debo de andar. Y nosotros seguirlo sin ser confundidos. Qué sorprendente, ¿verdad? Ok. Nosotros veíamos ayer que teníamos que tener una luz alumbrada. Una boca alumbrada. Y nos hablaban acerca de una luz. De una luz. La palabra en hebreo para luz es or. En hebreo, pero no nos vamos a meter a tan profundidades antes de poder comprender. ¿Sí? Esta luz marca una separación, hace referencia a una separación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay tinieblas? Vamos a poner aquí las tinieblas, como una nube. Y usted de repente enciende un cerillo.
hay una separación. En esto hay luz y en esto hay tinieblas. Y ahí es en donde nosotros tomamos que esto también se refiere a una separación. Ajá. Para nosotros tener la luz de Dios, debemos de saber que uno de los principios básicos es que tenemos que estar separados. Y la separación es la misma, de la luz a las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Díganme ustedes. Donde no hay luz. La oscuridad. Pecado. 3 tipos de pecados están: el mío, el del mundo y el del diablo. Ajá. Entonces nosotros tenemos que estamos cubiertos del mundo. Porque los mismos apóstoles les decían, ¿no? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Uh-huh. Quiere decir que usted no puede decir, ay, yo soy santo y me voy a esconder aquí, en donde que nadie me toque del mundo. No, porque usted está en el mundo. Pero tiene que haber en el mundo una separación. Uh-huh. El mundo no debe de habitar en usted. Usted no debe de ser parte del mundo. Si usted tiene la luz tiene que ser diferente en usted. Ajá. Tiene que ser clara la división entre el mundo y yo. ¿Por qué? Porque la luz está en mí. Porque la luz está en mí. Uh-huh. ¿Qué? Por esta separación. Mundo, pecado, y vamos a ponerle aquí, diablo. Entonces, esta luz cuando llega y se empodera de nosotros, hace que sucedan milagros. Ajá. Milagros. Les voy a enseñar un principio. ¿Sí? Milagros. Vamos a ponerle aquí, milagros. Perdón que le tapé el aire. Milagros. Esta luz de Dios hace que sucedan los milagros. No es el cerillo que somos nosotros, no, ese no. Es la luz, el poder. Es la que hace que sucedan los milagros. Uh-huh. Cuando usted está lleno de la luz de Dios, hay consecuencias. El poder de Dios se manifiesta y se mueve. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis? ¿Cuántos días de la creación hubo? Díganme ustedes. 6 días de la creación y 1 de descanso. En todas hubo separación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Primer día. Segundo día, separó las aguas de las aguas. Tercer día, separó la tierra del agua. Cuarto día, en el cuarto día hizo la luna y el sol y las estrellas. Quinto día, Los animales, los del mar. los peces. Sexto día, el hombre, la humanidad. En todas hubo separación. Vamos a ponerlo aquí. Separación. O sea, la hermana no se lo sacó de la manga. Hermano, tiene usted que ser separado para tener la presencia de Dios. No. Ajá. La hermana no dijo, usted tiene que ser separado para hacer la presencia de Dios porque a mí me conviene que sea separado. No. Eso es un principio bíblico. Lea usted Génesis. Ahí está en su Biblia. Ahí léalo. Separación. Es la razón por la que nosotros decimos, ¿quiere usted un milagro en su vida? Ayune. Ay, pero ¿por qué quiere que me muera de hambre? No, porque el ayuno siempre origina una separación. Siempre. El ayuno hace que nosotros nos separemos. Tiene ese don tan fuerte de hacer que hay una separación entre lo que es de Dios y lo que es del mundo o lo que es de nuestra carne. Por eso cada vez que nosotros tenemos una necesidad importante de un milagro, lo primero que buscamos es la
separación. Es lo primero que buscamos, porque es un principio fundamental. Ajá. Un principio fundamental que ustedes ven en su Biblia. Ahora déjenme decirles algo. Los milagros también tienen un principio. ¿Qué es lo que ayer se les estaba enseñando a las mujeres? No se les alcanzó a decir porque no había que salirse del tema, pero todos los milagros tienen un principio. Los milagros actúan así y ahorita se los voy a enseñar. El milagro actúa con la necesidad. Yo tengo aquí mi necesidad, ¿no? De milagro. Usted ponga en su mente qué le gustaría que sucediera el milagro. ¿En qué le gustaría? Tiene que ser algo que usted no pueda comprar, ¿verdad? O a menos que sea muy pobre y necesite mucho dinero, ajá, para comprarlo. O que esté fuera de su alcance, que usted necesitara comprarse un avión, ¿no? Algo así, algo muy extremo. Un milagro tiene la característica que está fuera de nuestro alcance, de nuestras fuerzas y de la fuerza de la gente que les rodea. Un milagro, por ejemplo, es una enfermedad. Un milagro, por ejemplo, es una transformación de vida. Un milagro, por ejemplo, es la sanidad de alguien, pero mental o moral. Esos son milagros, porque están fuera de nuestro plano, están fuera de nuestro alcance. Son milagros poderosos. El que, por ejemplo, su mano se reconstruya, en el que haya vida donde hay muerte, que un muerto resucite. Esos se les conocen como milagros. También los milagros tienen clasificaciones, pero ahorita nos vamos a poner con los más fuertes, los que son más visibles. Ajá. Ok. Los milagros tienen este principio. Es necesidad. Después, sobre la necesidad, uno pide la palabra de Dios. Ajá. Uno clama la palabra de Dios, que son las promesas, y sobre la palabra de Dios lo envuelve el Espíritu Santo y se forja el milagro. Ese es el principio. Y usted me va a decir, ¿y cómo lo sabe? Ok, ese es el principio que tienen todos los milagros. Es el principio de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Ese es el principio. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. En esta parte que es el altar, el candelero, este candelero tenía 66 piezas. 66 piezas que representan a cada uno de los libros de la Biblia. 500 años antes, 5000 años, no, me estoy exagerando. Mucho tiempo antes de que la Biblia fuera escrita en su totalidad. Tenía 66 piezas que formaban el candelero. Vamos a ponerlo aquí. 66 piezas que formaban el candelero. Y cada pieza formaba una almendra, ¿sí? Después de la almendra había una flor de higuera y después de la flor de higuera había una manzana. Era una almendra, después era una flor de higo, después era una manzana. Una almendra, después era una flor de higo y después era una manzana. Esa era la forma del candelero. Ajá. Y cada pieza, la almendra representa a la sabiduría, el entendimiento representa a la flor de la higuera y el conocimiento representa a la manzana. Ajá. Es lo que representa. Nada más se los estoy mencionando, no les estoy enseñando más profundidad. Nada más estoy enseñando para poder enseñarles el principio del milagro. De lo que sucede cuando nosotros solicitamos un milagro a Dios. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Ok? La sabiduría tiene que ver con la separación. Significa separación la sabiduría. Y tiene que ver con la luz de la palabra de Dios. La sabiduría en hebreo es Bereshit.
y se traduce en griego como Rai Shet. Ajá. Se traduce ya en su traducción y significa en español como quien ve con los oídos. Y uno dice, está raro. ¿Cómo quien ve con los oídos? Pero si usted estudia acerca de la atención, se da cuenta que el principio de la atención es fijar bien los ojos a quien nos está enseñando y entender, prestar atención a todas sus palabras de tal manera que no se nos pierda ningún detalle. Eso es lo que significa la sabiduría. Atender a Dios, Señor, yo necesito tu ayuda, pero prestar atención a todo lo que va a hacer. Aleluya. Ver exactamente lo que no estamos viendo. Es que todo está oscuro, no veo nada, no entiendo nada, no sé si vaya a pasar el milagro, no sé qué es lo que va a suceder, Señor, no veo nada. Presta atención, sé sabio, ten sabiduría, deja que la luz de Dios alumbre esas tinieblas y tú vas a ver el milagro. Gracias. Presta atención, es un principio bíblico. Ajá. Ok, la sabiduría, cuando el Bereshit llega y nosotros prestamos atención a las promesas de Dios, usted toma la palabra de Dios, ahí viene la palabra de Dios, y usted dice, ok, yo no creo lo que va a pasar, porque soy un humano incrédulo, porque soy un humano que pues, con dificultad sobrevive el día, porque soy un humano limitado, un humano débil, yo no creo lo que va a pasar. Ah, pero la palabra de Dios lo tiene registrado que sí va a pasar. Entonces yo no creo en mí, pero sí creo en la palabra. Amén. Bendito sea tu nombre. Yo no creo en mí, pero si Él lo prometió, Él lo va a dar. Aleluya. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué es lo que está usted haciendo? Ah, pues está haciendo fuego. ¿Para qué? Para su servicio. Y su cabeza le dice, pero es que eso es imposible. Dios trabaja en lo imposible. Pero es que eso no se puede. Ah, ok, sí, ningún humano puede, pero yo no le estoy pidiendo a un humano, le estoy pidiendo a Dios. Amén. Aleluya. Y usted sigue haciendo fuego, ¿por qué? Porque en algún momento Santo eres, Señor Jesucristo. la sabiduría de su palabra va a caer sobre usted. Amén. Amén. Aleluya. Y cuando la sabiduría de Dios cae sobre esa promesa y hay una separación entre lo que es de Dios y lo que es de un humano común, entre lo que de veras es de Dios y lo que es de un humano común, cuando cae esa promesa, ¿qué creen que pasa? Sucede el milagro. Baja el Espíritu Santo. Santo sea tu nombre, Señor. Porque el milagro no sucede solamente con creer, hay que ser tangente. Tiene que ser algo extra el milagro. Entonces el Espíritu Santo dice, creyó y trae el milagro. En otras palabras, en hebreo, hagan de cuenta que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba sobre la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo estaba calentando la tierra como quien empolla un huevo. En otra traducción dice que estaba danzando sobre la tierra para que el Señor obrara un milagro. En otra traducción dice que estaba como calentando la tierra para que brotara un milagro sobre ella cuando fue la creación. Ok, es lo mismo que hace con nosotros. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene y empolla lo que nosotros confiamos. Puse un huevito, lo voy a ayudar a empollarlo para darle vida. Amén. Llega y lo empolla o danza sobre lo que nosotros tenemos. ¿Y qué creen? Nace el milagro. Nace el milagro. Es por eso, por lo que nosotros, si queremos un milagro, debemos de saber que tiene que haber una separación.
decimos nosotros del brote de la semilla? Se necesita un milagro para que la semilla brote y cambie. Se necesita un milagro para que un gusano se convierta en una mariposa. Se necesita un milagro para que de un huevo nazca un pollo o un ave. Se necesita un milagro para que un niño nazca del vientre de una madre. Amén, aleluya. Se necesita un milagro para que las estaciones cambien, para que el sol salga en la mañana y la luna vaya a descansar y vuelva a aparecer en la noche. Se necesita un milagro. Se necesita un milagro para que usted siga respirando cada día. Se necesita un milagro. Se necesita un milagro para que usted termine su tiempo sin morir en el proceso. Se necesita un milagro. Y todo lo hace el Espíritu Santo. Qué fabuloso. Amén, aleluya. Qué fabuloso. Sí, amén. Todos nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Amén. Qué fabuloso, ¿verdad? Amén. Es algo fabuloso. Por eso también la mencionan como nuestra madre, aunque es un Espíritu Santo. Se menciona como nuestra madre, porque es la que nos ha empollado y la que nos ha dado vida. El Antiguo Testamento lo menciona como el Shaddai, el Dios que es madre. Dice, yo tengo un Dios que es un padre y que es una madre. Su nombre es el Shaddai. Bueno, ese tiene que dar vida en nosotros. Pero nosotros, para poder tener una luz alumbrada y poder ser hechos hijos de Dios y poder profetizar sobre nuestra vida y sobre las situaciones de nuestra vida, nosotros, para poder tener la luz de la profecía y poder declarar aquello que nos estorba y decirlo fuera en el nombre de Jesús, tenemos que tener esto anticipadamente para empezar, separación. Para empezar. Y después de eso, tiene que tener el Espíritu Santo. Y después de eso, hay que tener la palabra, porque es un principio. Qué fabuloso, ¿verdad? ¿Se logró entender algo? Amén, ¿Sí? aleluya. ¿Sí? Que ese principio es el primer principio de los 66 principios de Génesis. Es el principio de Génesis, ¿ok? Sorprendentemente, nosotros, cuando tenemos el primer principio de separación, ocurre el milagro de que nuestra semilla brote, de que su semilla espiritual por la que nosotros estamos aquí, para poder ser unos cristianos que lleguen a la estatura del varón perfecto, el primer principio que nosotros tenemos es que nuestra semilla brote en vida. Tu semilla de cristiano común y corriente se tiene que volver una semilla de un cristiano activo y vivo para la obra del Señor. Amén, aleluya. No para mi obra, sino para mi gloria. Yo soy una semilla que también está brotando, sino para la gloria del Señor. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es lo que ya hemos visto, hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos llegamos al arrepentimiento. Fuerte. Que todos llegamos al arrepentimiento. Exacto. Tu trabajo como cristiano, tu trabajo como humano, tu trabajo como hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos lleguemos al arrepentimiento. Claro. Que todos regresemos a Dios, que lleguemos al arrepentimiento. Ok, todo lo que yo haga aquí, este es otro principio, todo lo que yo haga aquí tiene que tener un fin, uno solo, regresar a Dios.
Amén, aleluya. Ok, hermano, qué bien lo hizo, lo felicito. Es usted un grandioso y trabajador, hermano. ¿Lo llevé a Dios? Ah, no estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué hay que hacer? La voluntad del Padre. Vámonos a Dios. Gracias, Señor, porque nos dejaste trabajar, porque si no fueran tus fuerzas, Señor, yo ando todo desconchinflado, pero tú nos das la fuerza que necesitamos para poder alabarte, servirte, adorarte, estar contigo. Gracias, Señor, por tu poder, por tu fuerza. Estamos aquí dispuestos para seguir en tu trabajo, en tu gloria, en tu honra, Señor. Te bendecimos. Vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque nosotros somos mejores que los otros hermanos que vinieron? No. ¿Porque nosotros tenemos más dedos que ellos? ¿Más tiempo de vida? ¿Más fuerza? No. De hecho, somos de los más necesitados. De los más necesitados. Porque somos los privilegiados en trabajar en su obra. Amén. Solamente por eso. Porque es nuestro privilegio. Es nuestro llamado. ¿Me? Ok. Entonces, en nuestro crecimiento, todo va relacionado con el crecimiento. En nuestro crecimiento, con nuestras batallas que estamos en el libro de Marcos 4, del 26 al 28. No se preocupen, ya tengo el tiempo contado, si no pónganme el cronómetro con 10 minutos, por favor. Pónganme el cronómetro con 10 minutos, por favor. Marcos 4, del 26 al 28. ¿De 26? Al 28. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahí nos marca la estatura del crecimiento. Ujú. En este versículo está la estatura del crecimiento. Ajá, del grano. Primero como semilla, después como tallo, después como espiga y después como una espiga llena. ¿Y qué dice Marcos 4, del 3 al 4? Marcos 4, del 3 al 4. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Primer parte, que es como semilla. Ajá. En esta parte en la que cae la planta como semilla, su primer trabajo con el que ella va a pelear, sí, la primer lucha que nosotros tenemos como semilla es con la lucha de las aves del cielo, ¿sí? Cuando usted es una semillita así pequeña, vamos a poner un frijolito porque requiere cualquier semilla, no precisa una. Un frijolito porque es el que mejor se dibuja. Bueno, cuando nosotros como semilla caemos para nosotros brotar y volvernos un cristiano verdadero, ajá, la primer lucha con la que usted va a pelear es contra las aves del cielo, ¿sí? Las aves del cielo. Esa es su primer lucha. Usted va a pelear contra las aves del cielo. Ujú. Son los pensamientos. Y las aves del cielo son los espíritus que vienen a atacar sus pensamientos. Ya hemos hablado que es una posesión demoníaca y ya hemos hablado cómo se define en nosotros los cristianos. Cuando usted tiene al Señor Jesús en su corazón, vamos a poner recuerden eso, cuando usted tiene al Señor Jesús en su corazón, como el Señor Jesús reina en su corazón, usted es esta persona. Ajá. Y el Señor Jesús está en su corazón. Ningún espíritu puede entrar en usted. Usted no se puede endemoniar. No puede. ¿Por qué? Porque ya está ocupado el corazón con ¿Y quién Jesús. se va a poner con Dios? Nadie. No, pues sonsos se atreven a tocar a Dios, ¿no? Entonces usted
Si usted, mientras usted sea salvo, mientras el Señor Jesús habita en su corazón, no puede, Ser invadido. exactamente, no puede. Pero sí pueden llegar a decirle, oye, hey, tú que estás allá, ¿por qué no haces eso? Ah, puede ser influenciado, ¿ok? Te puede inspirar. De hecho, la palabra espíritu en hebreo es neuma. Ajá. Y neuma es la traducción para neumático, que es aire. Ajá. De la palabra de la que viene neumático, que es aire. Entonces ellos vienen y desde lejos dicen, no puedes, no sabes, no tienes, tú no sirves. ¿Cómo crees que vas a ser cristiano? Si eres de los peorcitos que hay en esta tierra, si con dificultad eres honesto, no sabes, no. Tu primer trabajo como semilla es tus pensamientos. Ese es tu primer trabajo. Como semilla, tú vas a pelear con tus pensamientos. Con tus pensamientos. Porque a veces nadie nos ataca. Pero los pensamientos son una guerra. Una guerra. Y los pensamientos también son inspirados por nosotros. No sirvo. No puedo. No sé. No tengo. Ya no pude. ¿Verdad? Y después la familia. Ah, tú no puedes. Tú no sabes. Y eso le unimos con que yo no puedo. Ay, y con eso le unimos a que el diablo se burla de nosotros. No, no hacemos nada. Entonces el primer ataque que recibe la semilla son los Pensamientos. los espíritus. Eso es con lo primero que pelea la primera semilla. Después, como tallo, Marcos, por favor, 4, del 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Muy bien. Este tallo, ajá, cayó En pedregales. entre piedras. ¿Y qué creen? Sí surgió el milagro. Sí logró brotar la semilla. El Espíritu Santo estuvo ahí y sí logró brotar la semilla. Pero se secó. Porque hubo un problema. La semilla recibió la alegría, el gozo. Yo sé que Dios está conmigo. ¡Wow! La emoción del momento, el primer amor. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Pero sus raíces no se abrazaron de la roca. Sus raíces no escarbaron hacia el fondo. Sus raíces no se alimentaron. Y lees la Biblia, no, yo llego oro y el Señor me toca. No necesito leerla. Y no hay unas, no, porque yo llego y siento la presencia de Dios bien bonito. No pasa nada. Oyes, y tú no estás en constante vigilia con el Señor. No, porque el Señor está con... No tienes raíces. Cuidado. Porque cuando llegue Dios con sus divinos juicios o con su noche espiritual, te vas a secar. No vas a aguantar. Te vas a secar. Estás frágil. Y no porque lo diga yo, porque la palabra de Dios lo enseña. No tienes raíces. No tienes ancla. Eres como un barco sin timón, lo dice Santiago, que cualquier viento te avienta para allá y cualquier viento te avienta para acá. Porque no tienes un timón, no tienes fuerte, no eres fuerte. Es como cuando nosotros decimos, hermano, ¿usted cuántas veces come al día? No, pues 3, otros comen hasta 6, otros comen hasta más, no dejan de comer en todo el día y noche. Ok, ¿cuántas veces come tu hombre espiritual? ¿Cuántas veces le das de comer la palabra espiritual? Ok, pues entonces no te quejes y tú lo ves ahí todo flaquito, ahí todo enfermo, ahí todo así, casi sobreviviendo. No está alimentado. ¿A entender? Sus 40 días ayuno. No está alimentado. Es normal, hermano, que usted no quiera ir a la iglesia. Es normal que usted sea débil en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual está débil. Está usted sobreviviendo de puro milagro espiritualmente.
No, pues no sabemos cómo le hizo, ha de tener una fuerza sobrenatural espiritual, porque está sobreviviendo sin comer. ¿Ok? Pero esto está a punto de morir. En el primer juicio de Dios, muere, porque el sol nos habla de juicio. Ajá. Bueno, pero después vamos a tocar ese principio. Siguiente punto, Marcos 4:7. Porque otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esto ya estaba más crecidita. Ya estaba a punto de tener espigas. Ajá. Más crecidita. Sorprendentemente, esta sí tenía raíces. Estas raíces nos hablan que tenía la humildad de crecer profundamente hacia abajo. Y también había crecido hacia arriba. Había soportado el juicio del sol de justicia y había soportado el mal de la noche. Tanto que estaba a punto de dar fruto. Pero ¿qué creen? Las espinas llegaron y la apagaron. Y las espinas nos hablan de la oscuridad. Aquí esas son las piedras. Contra eso peleó. Las espinas nos hablan de la oscuridad. Algunas veces ustedes han escuchado que algunos cristianos o ustedes mismos han dicho, yo no entiendo por qué Dios está obrando así conmigo. Yo no entiendo por qué está pasando esto. Como que hay una oscuridad. Ok, porque por mucho que tú hayas crecido, déjame decirte que vas a tener que pelear en esta etapa con la oscuridad del camino y las espinas del dolor. Porque cuando tú te vuelves cristiano, empiezan a atacarte y a decirte, ay, mira el cristianito ahí viene, mira el aleluya, mira, según es santo, mira cómo se comporta. Y empiezan a atacarte y a lastimarte, te hieren, casi te quieren ahogar ahí para que tú dejes de ser cristiano. Y a veces son los mismos cristianos, a veces son los que están cerca. Ok, esa se le conoce como oscuridad y son espinas. Regularmente si tú sientes que las circunstancias de la vida te están matando, son las espinas, pero también tú puedes tener victoria sobre ellas. Nosotros podemos tener victoria. ¿Cómo se tiene victoria sobre las tinieblas? Alimentando. ¿Qué vence las tinieblas? La luz. Sí. ¡Claro! ¡La luz! ¿Cómo puede vencer usted las espinas? Con la luz de la palabra. Fabuloso, ¿eh? Sí, amén. Ok. Y la siguiente, vamos a abrir nuestra Biblia también en Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a ponerle aquí unos frutos completos. ¿Qué creen? Lo logramos. ¿Quién sabe cómo se hizo? ¿Cómo se pudo? Pero ya estamos dando fruto y estamos dando mucho fruto. ¿Con qué nosotros peleamos aquí cuando se está dando fruto? Nosotros peleamos aquí con el descanso. Está muy cansado. Descanse, ya no hay que trabajar. Ya logramos lo que se tenía que lograr. Ya descansa, hay que descansar. Con eso se pelea aquí. Con el descanso. Porque hay que dar, ¿cuánto fruto? Díganme. Las matemáticas de 120. 30, 90, 60 120. y 101, que se nos enseñan que son 120. Usted dio una cantidad de fruto. Hay que ir por el siguiente nivel.
60, lo doble. O sea, lo hice bien, pero tengo que perfeccionar. Ay, no me digas si con eso me estoy muriendo de cansancio. Y después de 30 o de 60 tengo que cambiarlo a 120, tengo que dobletearlo. ¿Entendí por qué los 120? Ujú. 30. Esforzarse el doble. Porque es el doble. Y a esto le llama la palabra de Dios un gran misterio. Un gran misterio. Y los que van a llegar a la esposa son los que van a tener la habilidad del esfuerzo. Que se puede. Porque también como cristiano maduro cualquiera puede dar fruto. Cualquiera puede hacer lo que le toca. Cualquiera puede decir, yo trabajé, yo hice mi parte. Pero pocos son los que van a decir, yo voy a dar el extra. Yo voy a dar el 120. Yo voy a dar el 60. Yo voy a dar el 30. Yo voy a echar los kilos. Aquí está mi fuerza, aquí está mi esfuerzo para Dios. Y es cuando nosotros estamos en la batalla del crecimiento espiritual. Qué sorprendente, ¿verdad? Ok, esto es el capítulo, ¿qué? Del crecimiento espiritual. ¿En qué capítulo estamos? Hermanos, despertamos. Apenas estamos en el capítulo 2. Sí. Recuérdenlo. Capítulo 2. ¿Usted, hermano, ha batallado con algo así? ¿Usted se siente identificado con lo que hemos platicado? Como lo estamos conociendo y no es una palabra de poder, probablemente es difícil de digerir. Pero si usted toma las semillas que le corresponden y usted las abraza y usted decide crecer en ellas, usted va a poder crecer como un excelente cristiano. Va a poder desarrollarse como un excelente cristiano con la palabra de verdad. Yo voy en la etapa de espina y oscuridad. Muy bien. El Hay que dolor. crecer de día y de noche. Sí. De hecho, tocamos así como resúmenes los martes. Tocamos acerca de la balanza de Dios, la perfecta balanza de Dios, cómo Él trabaja durante el día y cómo Él trabaja durante la noche. De hecho, se crece más en la noche que en el día. Y cuando usted pasa esta etapa, extraña la noche. Ay, cuando el Señor estaba conmigo, yo tenía muchos problemas y Dios estaba ahí conmigo. ¿Por qué yo no tengo tantos problemas como antes para que el Señor esté conmigo? Se empieza a amar la noche. Entonces, hermanos, usted piense, ¿qué es lo que quiere? ¿A qué está llamado usted a hacer? ¿Usted cree que nosotros terminamos con el evento de ayer? No. No, hombre, estamos intentando alcanzar el 30. O sea que tenemos que esforzar. Tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Se acuerdan lo que le dije hace un año? Ajá, voltea a ver usted la iglesia y usted diga, Señor, nos tenemos que dobletear para dentro de un año. Tenemos que ser el doble para dentro de un año. Necesitamos función, necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu autoridad, porque una cosa son la gente que invitamos y que viene un momento, pero otra cosa es la gente que está estable, que logra tener raíces y absorber la palabra de vida y sabe que es su lugar. Eso es completamente diferente, ¿no? Señor, necesitamos que tu iglesia crezca. Necesitamos. Ok, la meta es el Siguiente nivel. dobleteo. Esa es la meta. Se me ocurrió a mí. Yo los quiero esforzar y hacer que ustedes trabajen como locos. No, es la palabra de Dios. Ahí está en su Biblia. En la Biblia que usted tiene en sus manos. Ahí está. Eso lo dice la Biblia. En Marcos 4. Entonces hay que trabajar. Cierre sus ojos.